Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Nos ponemos de pie, hermanos. Estamos contentos de estar en la casa del Señor y es un día tan especial, hermano, que tenemos la oportunidad, hermano, de hablar con Dios de todo lo que nosotros nos pasa como siervos de Dios. Amén. Antes, hermano, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras. En el Salmo 121, gloria al Señor, y le vamos a dar lectura alternativamente, y en el 8 nos unimos. Amén. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Si alguien quiere pasar al frente, está en completa libertad. Amén. Así cerramos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en estos momentos, Dios mío, estamos delante de tu presencia. Primeramente, Dios mío, Señor, nos presentamos ante ti, Dios mío. Me presento a ti, Señor, presento a cada uno de mis hermanos y todos los que vienen en camino, Dios de la gloria. Antes que nada, Dios mío, te pedimos perdón por todas nuestras faltas, por todos nuestros errores, por todas nuestras fallas, pecados, quizá, Dios mío. Padre mío, Señor, necesitamos, Señor, de tu perdón, Señor Jesús. Ayúdanos cada día más y más, Señor, a estar bien contigo, Dios, delante de tu presencia. Padre mío, Señor, venimos ante ti, Dios mío, porque nosotros, como tus hijos, necesitamos mucho de ti. Nosotros por sí solos no podemos avanzar, no podemos caminar, Dios mío. Hay tantas cosas, tantos obstáculos, tanto, Dios mío, que nos quieren detener, Dios mío. Pero como dice tu palabra, Dios mío, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Solo, Dios mío, en esta noche, Señor Jesús, levantamos, Señor, nuestra mirada, Dios mío, Señor, para verte a ti, Señor, para pedirte, Dios mío, y decirte que nosotros no podemos solos. Nosotros no podemos caminar solos, necesitamos siempre de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia, necesitamos, Dios mío, Señor, que tú nos guíes cada día a través de tu Espíritu Santo. Oh, Santo, es algo tan bello, es algo tan real, Dios mío, Señor, porque tú te preocupaste, Señor, cuando tú te fuiste al cielo, Dios mío. Tú te preocupaste y tú dijiste: me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar desamparados. Yo les mandaré al Consolador y Él los guiaría a toda verdad. Gracias, gracias, gracias. No hay palabras para agradecerte, Dios mío, todo lo que tú haces, todo lo que haces, todo lo que seguirás haciendo por cada uno de nosotros hasta el día que tú vengas, Señor, por tu pueblo, Padre. Te adoramos, te bendecimos, te damos honra y te damos gloria, Dios mío, Señor. Te bendecimos, Cordero Santo, porque tú eres bello y tú eres precioso, Dios. En esta preciosa hora, Señor, estamos delante de tu presencia. Gracias porque nos has permitido estar en este lugar a platicar un momento con usted, Dios mío.
Creemos con todo nuestro corazón que tú estás aquí. Tú lo has prometido, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos, has dicho en tu palabra. Creemos con todo nuestro corazón, Señor, que tú estás aquí paseándote en este lugar. Oh Señor, te adoramos, te adoramos. Oh Padre, te bendecimos, Cordero Santo. Mire, Señor, a cada hermano presente, a cada hermano que nos visite, Dios mío. No conozco la necesidad de cada uno, pero usted sí lo sabe todo, Dios mío. Bendice, Señor, contesta sus oraciones, contesta sus peticiones, que sea conforme a tu voluntad, Dios mío. Oh, tú eres grande, tú eres bello, Señor. Aleluya. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo me puede oír. Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios
es para ti, Señor. Y si un día deja latir nuestro corazón, iremos contigo, Señor. Ayúdanos a prepararnos cada día, Dios eterno. Gracias, Padre Santo. Gracias por este momento especial, Señor, que usted nos ha regalado, de poder adorarte, de poder platicar un momento contigo, Dios mío. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar a las bodas del Cordero. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar a las bodas del Cordero. Nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Vamos a gozar, nos vamos a gozar a las bodas del Cordero. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar a las bodas del Cordero. Nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a vivir con Jesucristo por la eternidad. Gloria a Dios. Así dejamos el tiempo con nuestro hermano pastor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Estamos contentos por estar en la casa de nuestro Dios. Amén. Es un gozo, es un honor, un privilegio poder reunirnos. Amén. Y aunque la temporada de frío y de gripes ha llegado, estamos aquí para darle gracias a Dios. Amén. Vamos a hacer una oración para estudiar en esta noche, hermanos, la historia de la iglesia. Padre, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos toda la alabanza y toda la adoración, Señor. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de poder reunirnos, de poder congregarnos, primeramente, Señor, para estar a cuentas contigo, posteriormente para adorarte, para bendecirte, para exponerte, Señor, nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestras angustias. También, Señor, para adorarte y para bendecirte, y también para meditar tu palabra, Señor. En esta oportunidad, todo este mes y los meses anteriores, hemos estado estudiando la historia de la iglesia. Permite, Señor, que esta información, esta biografía, Señor, de estos hombres, Señor, que ahora vamos a ver, pueda impactar nuestra vida, pueda, Señor, inspirarnos, Señor. Quizás no a ser reformadores como ellos, Señor, pero sí unos verdaderos cristianos, unos hijos tuyos, Señor, y que podamos comprometer nuestra vida para tu servicio. Me pongo en tus manos, pido la gracia, pido la sabiduría, la unción. Permite que pueda transmitir, Señor, lo que tú me has dado bajo la gracia y la iluminación del poder de tu Espíritu Santo. Lo pedimos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 18. Es un versículo, hermanos, bien conocido y bien poderoso, amén. Ya que es una promesa que Dios le dio, hermanos, a su iglesia. Dice la palabra de Dios así en Mateo capítulo 16, verso 18. La palabra la leemos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Proclamamos victoria en el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Hemos llegado, hermanos, al quinto periodo de la historia de la iglesia. La iglesia que Jesucristo fundó, la que le habló a Pedro para hacerle saber que sobre él mismo, sobre Jesucristo, iba a edificar su iglesia, y que esa iglesia, hermanos, iba a pasar por muchas pruebas, muchas luchas, hasta que él viniera a recogerla. Pero en esos más de 20 siglos, más de 2000 años de historia, hermanos, de la iglesia, han sucedido cosas maravillosas, cosas tremendas. Y voy a empezar, hermanos, con el quinto periodo de la historia de la iglesia, llamada, después de haber estudiado la iglesia medieval o la iglesia del oscurantismo o de la edad oscura, hoy quiero empezar, hermanos, con este periodo de la iglesia reformada. Y no voy a hablar, hermanos, acerca del que llevó a cabo la reforma, llamado Martín Lutero. La iglesia de la reforma o la iglesia reformada, este periodo, acuérdese que esto no es una predicación, esto es un estudio, y como es historia de la iglesia, es mucha información. Sé que no todo se le va a quedar, sé que probablemente algunas cosas que a usted le impacten las va a notar o en su libreta o en su celular o simplemente en la tabla de su corazón. La iglesia reformada, hermanos, abarca del año 1453 al año 1648 después de Cristo. Ese es el periodo, hermanos, de casi 100 años de la historia reformada o de la iglesia reformada. Y antes de empezar a hablar, hermanos, acerca de esto, como dije hace rato, no voy a hablar del reformador, hermanos, al cual siempre se refiere la historia, que fue Martín Lutero. Quiero darle la biografía, hermanos, y en estas semanas, la semana que viene nos queda, y después los próximos que tengamos en el año 2023, vamos a estudiar a hombres, hermano, que forman parte, hermanos, de la reforma. Y quiero mostrarle el libro, si usted quiere comprarlo, buscarlo en línea. Mire, se llama Los Generales de Dios, parte 2. Y ahí habla de hombres, hermanos, como John Wycliffe, como John Knox, como George Fox, como John Hus o como Martín Lutero. Entonces vamos a hablar en esta noche, hermanos, de un hombre que no se le considera como uno de los reformadores, pero al ver la historia de él, hermano, su vida abarca del año 1330 al año 1384. Entonces ya le estoy dando, hermanos, el año de su nacimiento, 1330, y el año de su muerte, 1384. A ver los matemáticos, ¿cuántos años vivió? Easy. ¿Cuántos años, hermanos? 54 años. En esos 54 años, hermano, vivió al máximo para el Señor. A este hombre se le conoce, hermano, como el traductor de la Biblia, John Wycliffe. Se escribe su apellido, hermano, en español, W-Y-C de casa, L de Leonel, I de iglesia, F de fe, doble F, y E de evangelio. No sé si se pronuncia así, pero yo lo pronuncio así. John Wycliffe. Ok.
me impacta mucho, hermanos, de tantas cosas que él dijo. Escuche esto. Él habló no solamente a Dios, sino las personas que lo escucharon, y dijo estas palabras. Para mí, más que palabras, fueron un pacto, una promesa. Fueron, hermano, una afirmación delante de sus oyentes. Dice: profeso y afirmo ser, por la gracia de Dios, un cristiano sano. Y esto me llamó la atención. Él se comprometía, él profesaba y afirmaba por la gracia de Dios. Aquí entra lo primero, hermanos. Siempre que una persona quiera servir a Dios y siempre que quiera hacer algo para Dios, jamás va a expresar yo hice, yo creo, yo aprendí, yo hago. Siempre va a depender de la gracia divina. Jamás va a poner, hermanos, sus méritos como méritos de él o de ella, según sea el caso. Dice: por la gracia de Dios, un cristiano sano. Y cuando yo leí esto, quiere decir que hay cristianos sanos y cristianos enfermos, espiritualmente hablando. Físicamente todos los cristianos se enferman. Amén. Amén, hermanos. Todos nos enfermamos. Pero hablando de lo espiritual, hablando de lo mental, hablando de lo emocional, este hombre, hermanos, dijo: me comprometo a ser un cristiano sano. Es decir, escuche esto, verdadero y ortodoxo. Entonces, si hay cristianos verdaderos, así como hay cristianos sanos, lo verdadero, hermano, lo contrario, el contraste de un cristiano verdadero, ¿qué es? Un cristiano falso. Y Pablo, cuando habla en sus epístolas paulinas, dice que él, hermano, tenía dentro de las iglesias, hermano, cristianos falsos, maestros falsos, apóstoles falsos, ministros falsos. O sea que hay que tener cuidado y hay que hacer un compromiso. Este hombre, hermano, al empezar, hermano, la historia de este hombre llamado John, me impactó esto. Lo pusieron al principio. Dice: y mientras haya aliento en mi cuerpo, hablaré y defenderé su ley. Estoy dispuesto a defender sus convicciones aún hasta la muerte. Se oyen muy bonitas estas palabras, ¿verdad, hermanos? Como una promesa, como un pacto. Pero este hombre se le constituye uno de los reformadores, porque antes de que fuera, hermano, la gran reforma con Martín Lutero, hermano, allá en Alemania, este hombre nació en Inglaterra. Era inglés, pero ahí comenzó, hermanos, Dios a obrar y se comprometió, hermanos, a defender las convicciones. Dice: aún hasta la muerte. Este hombre no era como nosotros, hermano, hablaba y no cumplía. Este hombre no era, hermano, de los que alardeaba. No, este hombre era un hombre, hermano, que Dios lo preparó para este momento. Este hombre, hermanos, se le conoce como un reformador. Escuche esto, hermano. La mayoría de teólogos, de estudiosos, lo consideran un reformador antes de la reforma. Y esto está maravilloso. Históricamente, su vida es anterior al periodo de la reforma, porque dijimos, hermano, que la etapa o la época de la reforma abarca del año 1453 al año 1648, y él muere en el 1384. Quiere decir, hermanos, que aproximadamente unos 70 años Dios levanta a este hombre y le hace ser, hermano, un reformador antes de la reforma. Pero su vida y su teología
son casi idénticos a lo que los demás reformadores defendieron y por lo que lucharon. Pero lo interesante es que ninguno de los demás reformadores, escuche esto, hermano, ninguno de los que formaron parte de la reforma, hermano, se acordó de este hombre, a excepción, hermano, de John Hus, que él sí lo menciona y le da crédito por el camino extremadamente controvertido que había preparado. Fue en gran medida debido al hecho de que la imprenta no fue inventada sino después de la muerte de John, y muchos de sus escritos fueron quemados por la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué escritos? Y viene lo interesante, hermano. Es mucha información, por favor, trate de no dormirse, de no distraerse. Si no se le queda todo, la mayoría de estudios, hermanos, salen a través de Facebook y a través de YouTube, amén. Así que lo busca como la historia de la iglesia bajo el nombre, hermanos, el periodo de la Reforma. En la época de Wycliffe, el concepto de que una persona común conociera a Dios, escuche esto, hermano, en el tiempo que este hombre vivió, el decir que una persona común, cuando se refiere a persona común, se está refiriendo, hermano, a aquellos que no forman parte del clérigo, aquellos que no forman parte, hermano, del núcleo, hermano, sacerdotal y papal y del monasterio, que se acuerdan que vimos me parece que fue la semana pasada. ¿Se recuerdan, hermanos? ¿Quiénes eran los monjes? ¿Quiénes eran las monjas? ¿Quiénes eran los clérigos? ¿Quiénes eran los obispos? ¿Quiénes eran los arzobispos, los papas? ¿Cuántos se recuerdan? ¿Quiénes eran los maestros de las escuelas? ¿Cuántos se recuerdan? Los más nobles, gente importante. Y a la gente común dijimos que, hermano, los historiadores dicen que les dejaban, hermano, que ellos tuvieran la familia. Por eso es que estos hombres ocupaban puestos, hermano, en la iglesia tradicional muy eminentes. En su tiempo, hermano, era muy poco común que una persona conociera a Dios íntimamente. Era algo desconocido y extremadamente controvertido. Si alguien se levantaba a decir, yo quiero conocer a Dios y lo voy a conocer y lo estoy conociendo, hermanos, lo tomaban como hereje, porque nadie tenía acceso a las escrituras más que los clérigos. A este hombre se le conoció, hermanos, como la estrella matutina de la Reforma. ¿Y sabe por qué? Porque las estrellas, hermano, ¿a qué horas es cuando se miran? En la noche. Pero este hombre empezó a alumbrar muy temprano, en la mañana, ya que él cambió la situación de ignorancia espiritual y gracias a sus esfuerzos apareció para la iglesia un nuevo horizonte. Tenía también otro nombre, el hombre más erudito de su generación en Inglaterra. Tenía este nombre. Quiero que veamos Juan 4:37, porque para este hombre le quedan muy bien estas palabras. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 37. Dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que ciega. Todo lo que este hombre, hermano, hizo, no pudo ver los frutos. Y lo vamos a ver cómo después de su muerte, hermanos, la iglesia tradicional más bien quemó, hermanos, sus escritos, trató de deshacerse de él. Y no quiero adelantarme porque si no, hermano, voy a perder el hilo. Sus acciones de hoy, hermano, nosotros debemos de aprender de este hombre. De que este hombre, a pesar de que sembró la semilla y no pudo ver el fruto, hermanos,
nosotros debemos de, hermano, sembrar, de trabajar para el Señor, aunque a veces pensamos, cuando hablamos la palabra de Dios a las personas, a los familiares, a los amigos, y esto me ha pasado a mí, yo no sé a usted, pero resulta que queremos, hermano, que la gente nos haga caso o que nos acepte la invitación y que venga en el tiempo nuestro. No es así. Porque Dios tiene su tiempo, Dios tiene su proceso, Dios tiene, hermano, todo específico. Nunca debemos, hermano, de dejar de sembrar la semilla, aunque no miremos los resultados. Hermano, estoy consciente de que hemos hablado la palabra de Dios y de que usted ha predicado. ¿Cuántos de aquí tienen más de 10 años en el evangelio? Hermanos, no levante su mano, pero diga amén por lo menos. ¿Cuántos hemos predicado, hermano, hace muchos años a muchas personas y nunca vimos que estuvieron en la iglesia? Pero hoy que estamos tan lejos, tan distantes de nuestro lugar de origen, nos enteramos que esas personas que les hablamos hoy se están congregando, han aceptado el evangelio. Y hoy, como ya todos tienen comunicación a través de Facebook, a través de, bueno, de las diferentes plataformas, de repente, hermanos, nos dicen: ¿sabe qué? Ya voy a la iglesia. Gracias por esa invitación, gracias por hablarnos de Jesucristo. Ustedes sembraron la semilla del evangelio en mi corazón y ahora estoy asistiendo a la iglesia y he conocido a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y uno dice: ya no me acordaba, ya me había olvidado de tantas personas que le hablé. Eso quiere decir, hermano, que dice: porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra. ¿Y qué dice, hermano? ¿Cuántos de aquí, hermanos, tenemos árboles frutales en casa o hemos tenido? Imagínense que usted y yo sembramos árboles frutales y, hermanos, por X o Y razón no nos quedamos ahí 3, 5, 8 años, hermano, que es el más o menos el tiempo de 5 años para arriba, cuando el árbol empieza a dar sus frutos. Y que viene otra persona y compra la casa o renta la casa y no le costó sembrar, no le costó cultivar, no le costó cuidar ese árbol, y llega, y hermano, y empieza a comer, a disfrutar. Yo estoy seguro que si usted se entera, se enoja, a menos que sea un verdadero cristiano, y dice: bueno, sembré, cultivé para que llegara alguien más. Y la mayoría de veces así nos pasa. Nos enojamos cuando otro disfruta de nuestro trabajo. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, aquí no, entonces soy el único. No. Normalmente así trabaja Dios. Uno es el que siembra y otro es, la palabra ciega aquí es el que cosecha, la palabra aquí es el que disfruta. Por eso, hermanos, nosotros, nuestras acciones hechas por fe e inspiración de Dios pueden transformar significativamente el futuro. Si hablamos de nuestros hijos, no desaprovechemos el tiempo para instruirlos, porque incluso ahí se cumple: instruye al niño en su carrera. Está diciendo: siembra en él tiempo, siembra en él dinero, esfuerzo, siembra en ese niño o en esa niña la palabra de Dios, porque cuando fuere viejo, ¿qué, hermano? Déjeme parafrasear usando este dicho: porque cuando fuere un árbol que tú lo sembraste y que tú lo cultivaste y trataste de que fuera derecho por la palabra de Dios, cuando esté grande va a ser un árbol frondoso, va a ser un árbol fructífero, va a ser un árbol de bien. Cuando fuere viejo, ¿qué dice, hermano? No se apartará de ella. ¿Verdad que vale la pena sembrar, hermanos? Pues así fue este hombre. Bueno, ya le dije, hermano, que este hombre nació en Inglaterra alrededor del año 1330. Se sabe muy poco de su niñez y de su juventud hasta el año 1360, cuando ingresó, hermano, al colegio de Oxford.
La vida de este hombre, hermano, cobra relieve para cada uno de nosotros, los que leemos la historia, cuando llega a los 30 años y comienza su obra como un gran reformador antes de la verdadera reforma. Quiero leer, hermano, esto que dice: antes de estos años solo podemos especular, hermano, que este hombre o este joven John fue criado por una familia modesta que poseía algunas tierras en una área escondida, y asistió a una escuela donde enseñaba. ¿Quién cree que enseñaba, hermano? Era el tiempo de la época medieval, de la edad media. ¿Quién eran los que daban las clases? Los clérigos. Probablemente lo más seguro es que fuese enseñado por un sacerdote del pueblo. En esa época el régimen católico controlaba tanto el gobierno como los asuntos de la iglesia. Se asignaban sacerdotes a los pueblos para que supervisaran todos los asuntos, desde la iglesia hasta el mercado, desde las escuelas hasta los asuntos civiles. Pero sucede algo, y voy a tratar de ser breve, rápido. Sucede algo en la vida, hermanos, de este hombre. Resulta que, hermanos, llegó una plaga que la hemos mencionado y que la conocemos a través de la historia. La plaga clavó sus mortales garras sobre Inglaterra en el año 1349, cuando John tenía alrededor de 19 años. Para cuando la muerte negra terminó, en el año 1353, Inglaterra había perdido casi la mitad de su población. Y esto me impactó. Como resultado de este caos, los estudios universitarios de John fueron algo esporádicos durante este tiempo, y su desesperación crecía a medida que veía morir a sus amigos y a sus compañeros. Pero aquí él empezaba, hermano, a estudiar más la Biblia. Él empezaba, acuérdese que la Biblia, hermanos, ¿cuántos se recuerdan, hermano, en qué idioma estaba escrito la Biblia? En latín. Y nadie tenía acceso. Es más, si tenía una Biblia, no creo que se lo pudiera robar. Por X o Y razón no entendía nada. Entonces, hermano, este hombre, mientras algunos que estaban en el ministerio buscaban respuestas de hombres, John recurrió a la Biblia en busca de consuelo y respuestas para luchar contra la desesperación y el temor que lo invadían. Durante ese tiempo de tormento, la dependencia en la palabra escrita de Dios construyó en el corazón de John un fundamento en su interior que demostró ser inamovible. Ningún hombre podría destruir lo que John sabía que era cierto a partir de las escrituras. No importaba cuán elevada fuera la posición de una persona en política o religión, para John, Dios tenía la última palabra en todo. Y esto a mí me pegó. En una situación donde se mueren sus compañeros, donde se mueren sus amigos, donde dice la historia que la mitad de la población muere, este hombre, hermano, como tiene acceso a la Biblia, empieza a creer que la Biblia es la palabra, y esto es lo que debe ser para nosotros. Vuelvo y repito, lo hemos dicho más de alguna vez. Y quiero preguntarle a algunos hermanos, y quiero que me contesten así rápido, en pocas palabras, a lo mejor todos. ¿Qué significa para usted la Biblia? Me impactó lo que este hombre dijo. La palabra de Dios es la verdad. Y cuando empezó a leerla, ¿cuántos todavía leemos la Biblia, hermanos? Cuando empezó a leer la Biblia, empezó a ver cosas que empezaron, hermano,
a impactar su corazón, porque si usted y yo cuando leemos la Biblia nos quedamos iguales o peores, hermanos, no queremos ser. ¿Cuántos se recuerdan qué compromiso hizo John, hermano? Las primeras palabras que leí: me comprometo a ser un cristiano sano. Me comprometo a hablar de tu palabra, a defender tu palabra. Entonces, hermano, cuando usted y yo creemos lo que este hombre, hermano, él creyó a la palabra, hermano, y fue un fundamento en su interior que resultó ser inamovible. Lo que la Biblia dice, eso es lo que es. Déjeme usar mis palabras. No importa que sea cualquier persona, cualquier erudito, cualquier abogado, cualquier persona que venga a mí, que me quiera hablar de cosas de la vida, hermanos, que están en contra de la palabra de Dios. Para mí, como un estudioso, como un creedor de la palabra de Dios, hermano, en mi interior esa palabra tiene que estar inamovible. Esto es lo que hizo la diferencia con este hombre, hermano. En ese momento de tragedia, en ese momento de adversidad, hermanos, él se refugió en la palabra de Dios y él lo tenía como la última palabra, era la de Dios. No importa lo que los demás digan. Dijimos, hermano, que en ese tiempo no había Biblias en inglés, sino en latín, y solo los hombres cultos y hábiles de la Iglesia Católica podían leerlas. Muchos, y esto me pareció interesante, las personas comunes se quedaban con las ideas. Ahora escuche esto, hermano. En ese tiempo del oscurantismo, por eso se conoce como el periodo de la edad oscura, porque aún los clérigos, aún, hermano, los que predicaban la palabra de Dios, y esto no ha cambiado aún en nuestros días. Dice, las personas comunes se quedaban con las ideas. ¿Con las ideas de quién? De los clérigos. Pero si tenían la Biblia, ¿qué deducimos de eso, hermano? Esto llega aquí, hermano, a lo tremendo. Se quedaban con las ideas. Escuche esto, hermano. No se espante, pero sí, hermano, preocupémonos para nosotros no ser de este tipo de personas. Generalmente místicas, ideas místicas y paganas de los sacerdotes pueblerinos, muchos de los cuales tampoco habían leído jamás la Biblia. Si nosotros no tenemos contacto con la Biblia, no me malinterprete, no estoy juzgando, no estoy criticando, pero nuestro vocabulario no es bíblico. Es más, ni siquiera podemos pronunciar algunas palabras que están en la Biblia. Pero dije que ahora a veces surge lo mismo, porque hoy cualquier persona predica, hoy cualquier persona enseña. ¿Y qué enseña, hermanos? ¿Qué era lo que las personas comunes, con qué se quedaban? Con las ideas. Con las ideas de las personas que eran, hermano, eran ideas místicas, eran paganas, hermano, porque ellos jamás habían leído la Biblia. Porque el que lee la Biblia jamás queda igual. Cuando leemos la Biblia, hermano, la Biblia tiene el poder para abrir nuestro entendimiento. La Biblia tiene el poder para cambiar nuestros pensamientos. La Biblia tiene un poder tan tremendo, hermano, de cambiar nuestra mentalidad, nuestro accionar, nuestro vocabulario. ¿Por qué es que no cambiamos? Ya no estamos en el tiempo de la edad oscura. Pareciera que seguimos viviendo en esa época de la edad medieval. ¿Cuántos de aquí leemos la Biblia? Ahora ya tenemos acceso a la palabra de Dios.
la riqueza y las posesiones era lo único que llenaban la mente de los sacerdotes. Y como consecuencia su doctrina también estaba basada en la cantidad de dinero que tenía una persona. ¿No se ha dado cuenta que hoy estamos viviendo lo mismo? A veces, hermanos, los ministros, a veces los que deberíamos de enseñar la palabra de Dios, en lugar de que enseñemos la palabra de Dios, solo enseñamos ideas. Y empiezan a surgir nuevas doctrinas y empiezan a surgir nuevas cosas bien raras que no están en la Biblia y que los miembros las aceptan. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que les interesa a las personas que están enseñando, lo único es las posesiones, el dinero, la riqueza y lo que las personas. Por eso Santiago dice que cuando una persona llega a veces a las congregaciones donde no hay hombres que hablan la palabra de Dios y entra una persona rica, ¿qué es lo que hacen, hermano, esos líderes con la persona rica? Y con mucho dinero, y se le nota al entrar. Lo ponen, hermano, hasta el frente y tratan, hermano, de sacarle lo más que puedan. Lo que estamos viviendo no es nuevo, hermanos. Ahora, en ese tiempo ya estaban las indulgencias, fueron creadas por la iglesia. Se trataba de una forma en que una persona podía pagar por la remisión de sus pecados. Y apenas viene lo tremendo. Ya había nacido, ya estaba estudiando. ¿En qué universidad dijimos que estudió John? En Oxford, en algo así. Estaba preparándose. Este hombre iba a atacar, hermano, a la iglesia tradicional en todas estas falsas doctrinas que tenía. Resulta, hermanos, que este hombre admiraba los escritos de Agustín, John, pero después, hermano, se volvió un renombrado, hermano, por su capacidad intelectual. John pudo ingresar, hermano, a este colegio y llegó a ser su regente, es decir, su decano, es decir, su maestro durante los años 1360 y 1361. A John, que sin duda era un erudito codiciado, se le ofreció el mejor alojamiento de Oxford en la aldea de Fillingham, donde tenía el puesto de rector, es decir, sacerdote a cargo de la parroquia. Resulta que para entrar a esa universidad, hermano, eran miles de personas, de candidatos, algo así como hoy en día, y tenían que hacer línea de espera. Pero como este hombre era muy intelectual, era erudito, vieron, hermano, el potencial que había en él, y la iglesia lo empezó a cultivar, lo empezó, hermano, a darle estudio. John, hermano, era dotado como maestro, por lo que además de su trabajo como sacerdote, estaba extremadamente feliz con su puesto como instructor en la universidad. En ese momento la iglesia católica estaba muy complacida de tener a alguien como John creciendo hacia una posición de tal prominencia. Para el año 1369, ¿cuántos años tenía ya? Qué bueno que se le queda. No, a lo mejor no le va a servir de mucho, pero 39 años tenía ya este hombre. Había obtenido su primer título universitario en teología. En 1371, 2 años después, era reconocido como el mayor teólogo y filósofo de su época en Oxford. Para ese entonces, Oxford, la Universidad de Oxford, había sobrepasado. La semana pasada mencionamos a 4 universidades. ¿Cuántos se acuerdan? La Universidad de París, la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Bolonia. ¿Se recuerdan? Pues para ese entonces ya la Universidad de París se había quedado atrasada. Y ahora la Universidad de Oxford, donde estaba, hermano, este hombre, estaba en más
más altura, más nivel. Era más importante, la universidad más importante de todo el mundo conocido. En 1372, John recibió su anhelado doctorado. ¿Ahora cuántos años tenía? 42 años. Recibió su anhelado doctorado, celebrando 16 años de intenso estudio e investigación. Este hombre sí sabía aprovechar, hermano, el tiempo. Bueno, no todos vamos a ser así. Resulta, hermano, que este hombre empieza a ver la corrupción que hay, hermano, en la iglesia tradicional. En ese año en particular, en el año 1374, hermanos, de acuerdo con los antiguos teólogos, comenzó a hablar, escuche, en contra del hecho de que la iglesia poseyera el control total de los ámbitos social y político. Fue la primera persona que se atrevió a hablar, hermano, en contra del sistema papal. La primera persona, imagínense, ¿cuántos años? ¿Cuántos se recuerdan a partir de qué año empezó el trabajo de los papas? Me acuerdo de un año que dimos. Por el año 499 fue que cambiaron el título de obispo a Papa Universal. Entonces, hermano, si era el año 499, el año 500, corría ya el año 1374, hermano. ¿Más de cuántos años? 500 para 13, más de 800 años, y nadie se había atrevido, hermano, a hablar de esta manera. Pero este hombre estudiado, este hombre, hermano, que tenía una pasión por ser alguien sano, por ser alguien que iba a defender lo que creía, si era necesario hasta la muerte, empezó a hablar, hermano, de que la iglesia no debería de tener el control de los ámbitos sociales y políticos. Creía que había una necesidad legítima de que el poder secular gobernara los asuntos de cada nación. Él creía que la principal responsabilidad de la iglesia era sobre los temas espirituales, no sobre los políticos. Aquí fue donde John desarrolló su controvertido concepto del dominio por gracia. Ya empezaba a hablar de la gracia. El disgusto de John por la ansiedad de riquezas que gobernaba la iglesia católica crecía cada vez más. En su concepto del dominio por gracia, él decía esto porque él sostenía, escuche esto, hermano, él sostenía que todas las cosas pertenecían a Dios y los hombres solo tenían derecho a ellas si vivían sin pecado. Sí que era un hombre estudioso. ¿Cuánto se le quedó, hermano, lo que él hablaba del dominio por gracia? Él decía que todas las cosas le pertenecen a Dios y los hombres pueden participar de ellas solamente si vivían libres de pecado y transgresión. Y eso es bíblico. ¿Se recuerdan, hermano? Eso es bíblico, porque Dios le dijo a su pueblo que debería de ser santo, porque Él es santo. Pablo le habla a Timoteo y le dice que se aparte de iniquidad todo hombre que invoca el nombre del Señor. Entonces, hermano, eso fue algo tremendo, fue algo maravilloso, y no creo que termine con toda la información, pero también empezó a proclamar, hermano, que al poseer tierras y vivir con excesiva riqueza a expensas del pueblo, la iglesia se había vuelto secular e inútil para todos. El papa en curso, el papa vigente, se enfureció al darse cuenta de que la postura de John significaba un cambio que afectaría la riqueza
Qué tremendo es, hermano, que la iglesia perdió su enfoque. Qué tremendo es que la iglesia que era la que se debía de preocupar por la espiritualidad del pueblo, solo se preocupaba ¿por qué, hermano? Por la riqueza. Y ha cambiado eso hasta nuestros días. La iglesia tiene mala fama, la iglesia en general. Si he escuchado comentarios como, oh, no voy a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué usted? Porque lo único que hacen es pedir dinero y dinero y dinero y dinero. Entonces, hermano, esto tuvo su origen, no es nuevo esto ya tiene mucho tiempo. Significaba un cambio. Este papa en curso, hermano, se molestó mucho porque significaba, hermano, que iba a afectar la riqueza de la iglesia, el control y la posesión de tierras. Oiga, la iglesia tenía tierras bajo su dominio. En ese momento el papa cobraba impuestos a reyes, naciones que debían pagarse a la iglesia. ¿Usted sabía esto, hermano? Y John, uno de sus más brillantes teólogos, se oponía a estos intereses. Sigue enfrentándose al poder papal. Inglaterra tiene una larga historia de relaciones conflictivas con los papas. Es importante conocer algunos de los conflictos principales. Por ejemplo, el rey Juan había sido excomulgado y luego obligado a rendirse incondicionalmente ante el papa. También debió pagar una gran suma de dinero para tener derecho a continuar como rey de Inglaterra. También, hermano, lo que me llamó la atención es que los ingleses se oponían a los impuestos papales por muchos motivos, pero especialmente porque parte de ese dinero iba a parar a ejércitos enemigos. El gobierno inglés también estaba enfurecido porque la iglesia regía el crecimiento económico de su país. Y escuche esto, por ejemplo, si un inglés moría sin dejar algo a la iglesia en su testamento, ¿cuánto les gustaría, hermanos, que en su testamento tendría que estar ahí Iglesia Roca Fuerte? Pues resulta que para los ingleses, si alguien se moría y no dejaba nada en su testamento, ésta se apoderaba de sus negocios. Sí le he contado que en algunas sectas, o usted da el diezmo o se lo cobran a la fuerza. Se lo sacan desde su cuenta, hermano. Y peor ahora que hay depósito directo y que pueden hacer transacciones. Hermano, es tremendo cómo todo esto estaba viviéndose en el tiempo de este hombre. Él empezó a decir que no puede haber, hermano, dos soberanos, porque resulta que había un rey y que estaba el papa. Decían, no puede haber dos soberanos temporales sobre un país. O es Eduardo el rey o el papa el rey. Nosotros decidimos, aceptamos a Eduardo de Inglaterra y rechazamos al papa. Así dijo, hermano John. Este hombre sí tenía, ¿cómo le llamaremos? ¿Agallas? No, este hombre sí tenía el Espíritu de Dios. Amén. Este hombre sí tenía, hermano, amor, porque lo que estaba hablando no eran sus ideas. ¿Qué estaba hablando, hermano? ¿Qué estaba hablando? Jamás usted encuentra en la Biblia que dice que nosotros debemos de dejar, hermano, a la iglesia algo. ¿Verdad que no? Cuando nos muramos, jamás. No sé de dónde lo sacaron. Ok, como era tan tremendo lo que estaba haciendo la iglesia tradicional, hermano, que John, hermano, tuvo que, si lo hacía de un solo golpe, todo lo que había estudiado, todo lo que había conocido, iba a ser abrumador, hermano. Iba a ser algo terrible. Entonces él, hermano, con la sabiduría de Dios, poco a poco fue, hermano, viendo, fue analizando, hermano,
las cosas que estaban mal. Y fue, hermanos, hablando de cada cosa que no estaba bien. Y dice más adelante en el libro que estoy usando, esto es exactamente lo que hizo este hombre. No pensó que la Biblia era tan santa. Él empezó a ver, hermanos, que muchas personas, los clérigos, hermanos, no dejaban que se interpretara a la Biblia así uno mismo. Entonces él vio que la Biblia, muchos le decían, esta Biblia es santa, no lo puede tocar cualquier persona. Y eso sigue a veces hasta nuestros días. Pensamos a veces que la Biblia es un amuleto, pensamos que la Biblia en sí misma, el libro, tampoco estoy queriendo que seamos irreverentes, pero en su tiempo, hermanos, para algunos no se podía ni tocar. Pero no, él abrió, la leyó y la aplicó a su vida y a sus circunstancias. Escuche, él abrió, la leyó y lo que leía, ¿qué hacía? Lo aplicó. Como el canto que cantamos: tomaré tu palabra y lo aplicaré. Hermano, hay que tomar la Biblia. Y esto me pone en qué pensar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no suceden cambios en nosotros? ¿Qué hacía, hermano, este hombre? Abría la Biblia, leía, y lo que leía, ¿qué hacía? Lo aplicaba. Así de sencillo, hermano. Si nosotros leyéramos y aplicáramos lo que leemos, nuestra vida sería diferente. No le estoy diciendo que usted lea 1 hora, 2 horas. Con 5, 10, 15 minutos que leamos, que estudiemos un versículo, hermano, y tratemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en ese versículo, nuestra vida va a empezar a cambiar. Imagínese, si leyéramos un versículo por día y tratáramos de entenderlo, si leyéramos todos los días un versículo, ¿cuántos versículos leeríamos al año? 365 versículos. Estoy hablando de un versículo, no de un capítulo. ¿Qué ocurriría en un año si leemos y aplicamos, hermanos, lo que leemos? 300, y usted va a decir, no, yo no necesito 365 cambios. Pues resulta que a veces necesitamos leer una y otra vez ese versículo, una y otra. ¿Cuántos hemos leído versículos acerca de la verdad? ¿Ya hablamos solo verdad o todavía mentimos? Nos engañamos a nosotros mismos, hermano. Pero ya no era así. John decía, no, voy a leer la palabra y voy a aplicarla y voy a hacer cosas tremendas. Para terminar, hermanos, este hombre siguió estudiando, siguió, hermanos, trabajando en la iglesia. Es más, era la iglesia de Roma, pero solo se los voy a mencionar, no los voy a leer. Hubo varias cosas que él, hermano, declaró en contra de la iglesia tradicional. Lo que los católicos creían eran algunas de estas cosas. Atacó las confesiones, porque acuérdese que ellos creen, hermano, no está basado en la Biblia, que las personas tienen que venir a confesarse delante de un hombre. Y nosotros creemos, por lo que dice la Biblia, que debemos de confesar nuestros pecados. ¿A quién? A Cristo. Cuando habla de confesaos los unos a los otros, no dice confesaos los pecados. Santiago, ¿qué dice? ¿Cuántos se recuerdan? Si está alguno enfermo, llame a los ancianos. Si está alguno alegre, cante alabanza. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y luego dice, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y luego dice, confesaos ¿qué? No dice los pecados. Confesaos las ofensas los unos a los otros.
No es lo mismo ofensas, porque entre usted y yo, hermano, nos ofendemos. Pero un pecado es diferente. En ese pecado ofendemos a Dios. Los pecados solo se pueden confesar a Dios. Pues atacó, hermano, este hombre, esta doctrina. Atacó la absolución. Ellos enseñaban que solo un sacerdote obispo podía liberar a una persona de la culpa del pecado, simplemente diciéndole que ya estaba absuelto. Muchas veces se pagaba por la absolución con dinero o alguna otra clase de posesión. John dijo: no hay mayor herejía que la que un hombre crea que es absuelto de su pecado si da dinero. Ahora entendemos por qué, hermano, en la iglesia tradicional usted puede tomar, puede tener 2, 3 mujeres, puede tener hijos donde quiera, puede matar, puede hacer lo que quiera. Si al final, con una buena cantidad, sacan su alma del purgatorio y lo mandan ¿a dónde? Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que más la paga del pecado es, eso lo dice la Biblia, es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Atacó las indulgencias, atacó, hermanos, más bien atacó las ideas, las doctrinas de hombres y exigió el uso de la predicación. Atacó, hermano, la Eucaristía. Y no voy a explicarlos porque si no, no terminamos. Ahora, lo más tremendo, y con esto, ahora sí. Llegó un tiempo, hermanos, en que fue alejado. Llegó un tiempo en que se metió en muchos problemas por todo esto que hizo. Usted puede buscar su biografía y leerlo más, hermano, que lo apartaron. Y este sí se lo voy a leer, deme unos 5 minutos más. En ese tiempo John, hermano, se apartó de la vida pública y finalmente se distanció también de Oxford. Fue una decisión muy difícil para él, ya que la mayor parte de su vida había estado vinculada con los asuntos de la universidad. Era difícil que alguien mencionara a Oxford sin que le viniera a la mente el nombre de John. Ahora había regresado al aislamiento y la oscuridad de Lutherworth, pero esta vez era diferente. No tenía los lujos ni los beneficios de estar asociado a esta universidad. Estoy seguro de que todos los que podemos nos sentimos identificados, hermano, con lo que sintió John. Había sido cortado del lugar donde había tomado forma su identidad. Oxford era el lugar donde se había sentido seguro, pero ahora tenía que encontrar el camino sin esa vía. John se sentía aislado de todo. Fue durante ese tiempo que acudió al Señor. Escuche esto, hermano. Mientras nosotros nos va bien en nuestro negocio, mientras nosotros en la familia va a viento en popa, mientras nuestra profesión, porque él, hermano, era alguien respetado, incluso, hermano, era consejero espiritual de reyes y tenía protección tremenda. Pero resulta que por todo esto que estaba diciendo contra la iglesia tradicional, hermano, lo removieron de su cargo. Y a veces nosotros pensamos, escuche esto, que cuando cambiamos nuestras cosas negativas y empezamos a buscar la palabra de Dios y a obedecerla, nos va a ir un poco difícil. Se van a cerrar puertas. La seguridad, la comodidad, hermano, se va a ir. Y a veces nosotros decimos: Señor, pero ¿qué hice mal? No, es porque estás haciendo bien las cosas. Cuando hacemos bien las cosas, Dios, hermano, tiene un plan que para nuestra mente, hermano, no es lo correcto. Resulta que él fue aislado. Y ahí, ¿cuándo es cuando buscamos al Señor, hermano? Los momentos de prueba, en los momentos de soledad, en los momentos de angustia, en los momentos de aislamiento, cuando nuestra economía está, cuando nuestra salud, pues así le pasó a este hombre, hermano. Sabía que tenía un propósito en Dios, se refugió en el Señor para cumplir esto sobre la tierra, pero necesitaba escuchar al Señor, hermano, lo que tenía para él y escuchar sus oraciones. Repentinamente inspirado, John comprendió, hermano, que
En ese lugar donde estaba no podía ser una cosa oscura, no podía ser una prisión para él, sino que sería un lugar de destino divino. Cuando estemos en cárcel, cuando estemos en situaciones tremendas, hermano, preguntémosle al Señor: ¿este es el lugar que tú tienes para mí, donde me quieres enseñar algo? Y oiga lo que pasó con este hombre. Sino que sería el lugar de destino divino, un lugar donde finalmente iba a coincidir los tiempos de Dios y la visión de su corazón. Ahora lo comprendía. En la oscuridad y la paz de Lutterworth, John comenzó la hazaña por la que es más conocido en la actualidad. Y llévese este nombre en su corazón y en su mente. Este hombre, hermano, tradujo la Biblia del latín al inglés común. Varias de sus más leales seguidores lo acompañaron, hermano, entre ellos John Parvey y Nicholas Herford. Ellos más adelante, hermanos, tradujeron el Antiguo Testamento. Resulta, hermanos, que más adelante, por el año 1383, le cae la segunda embolia, hermano, a John. Y en el año de 1384 muere. Cuando él muere, hermanos, muchos años después, los papas siguientes, hermano, como empezaron a copiar, porque todavía, acuérdense que no estaba la imprenta. Fue hasta como 100 años después que se llevó a cabo la imprenta, o que se inventó la imprenta. De eso lo vamos a ver en el otro estudio, hermanos. Lo que hicieron los papas es que dijeron, hermano, que quemaran todos sus escritos. Y este hombre había sido enterrado, hermano, en los lugares especiales para los clérigos. Resulta que cuando los siguientes papas se enteraron, hermano, dónde estaba, mandaron a sacar su cuerpo, mandaron a sacar sus huesos, y lo sacaron, hermano, del lugar donde estaba. Mucho más adelante, hermano, otro papa, hermano, mandó a sacar esos huesos de ahí, mandó a quemarlos, y sus cenizas, hermano, mandó a tirarlas a un río. Resulta, y dicen los estudiosos, los teólogos, resulta que para ellos querían deshacerse, no quería que hubiera nada del primer hombre que se opuso, hermano, a las doctrinas papales, a las doctrinas de la iglesia tradicional. ¿Quién fue, hermano? No sé el apellido, John Wycliffe, yo le digo así. Este hombre fue el primero. Y resulta, y empiezan, hermanos, y tiene sentido. Resulta que ellos tiraron las cenizas en el río. ¿Y a dónde van los ríos, hermano? Los ríos siempre van a desembocar ¿en dónde? Al mar, a un lago, y llegan al mar. Resulta, hermano, que lo que ellos pensaron que se iba a destruir, que se iba a deshacer, hasta hoy en día, hermano, las traducciones y traigo mucha información, pero no lo voy a leer. Hermano, ellos pensaron que iban a deshacerse de este hombre. Hoy en día lo que tenemos en nuestras manos, no solamente él, y a mí me inspiró, me cautivó, hermanos, el hecho de que antes no se tenía, póngase de pie por favor, antes no se tenía acceso a la Biblia. Y los hombres eran engañados. Los hombres vivieron, hermano, esa época se le conoció como la época de la edad oscura, de la ignorancia. No podemos, hermanos, seguir ignorantes. ¿Cuántos tenemos una Biblia, hermanos? Hay que leerla. Hay que aplicarla a nuestra vida, hermanos. Si nosotros pudiéramos tener, hermanos, la inspiración que tuvo este hombre, hermano, y decir: Señor, me comprometo a ser un cristiano saludable, me comprometo a defender tus leyes, si es posible, si es necesario. ¿Con qué, hermano?
Yo sé que ahorita no lo decimos y ojalá no tenga voz de profeta, hermano, pero son profecías que se van a cumplir. Pronto va a llegar la persecución. Y si ahorita no nos congregamos y si ahorita no nos entregamos al Señor, cuando vengan estas persecuciones, si ahorita con cualquier circunstancia pequeña, hermano, nos asustamos, cuando vengan las persecuciones a la iglesia de Jesucristo, no sé si vamos a estar firmes, hermano, para soportar el vendaval que se va a venir, porque es necesario que todo esto acontezca. Necesitamos, hermanos, estar preparados. Necesitamos amar la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle: Señor, gracias por la vida que usaste. Hemos conocido muy poco de este hombre, hermanos, el que tradujo la Biblia. Señor, te damos gracias. Señor, en esta noche venimos delante de tu presencia necesitados. Por eso estamos aquí, Señor. Si pudiéramos comprender un poquito de lo ricos que somos, Señor, de lo afortunados que somos, del honor tan grande que nos has dado, Señor, que hubo hombres que dieron su vida, Señor, por amor a tu palabra, y que fueron capaces, Señor, de entregarse al estudio minucioso e íntegro de tu palabra. No podemos nosotros, Señor, leer la Biblia como un libro cualquiera. No podemos, Señor, ignorar cada palabra y cada verdad que hay en este bendito libro. Señor, tu palabra, la Biblia, es tu pensamiento, tus planes, tus propósitos. Queremos hacer, Señor, como hizo este hombre. Queremos ser, Señor, creer lo que dice tu palabra. No importa lo que diga papá, mamá, lo que diga el manager, lo que diga el presidente, lo que diga el gobernador, lo que diga el sistema de este mundo. No importa. Lo que importa es que dice tu palabra. Permite que tengamos un compromiso, Señor, un corazón comprometido como este hombre, y decir: me comprometo a ser un cristiano saludable, a ser un cristiano que se entrega por tus verdades, a defenderlas si es posible hasta la muerte. Señor, te entregamos nuestra vida, Señor, te entregamos todo lo que somos, Señor. Te entregamos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Por favor, permite que todos los días, por lo menos un versículo, podamos leer de tu palabra, y nuestra vida va a cambiar. Si estamos aquí es porque te necesitamos, Señor. Si estamos aquí es porque necesitábamos escuchar, Señor, que los problemas que tenemos no son comparados con lo que otros hombres han tenido. Y Pablo habla, Señor, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, Señor, que los problemas, las tribulaciones que tenemos no son comparadas con la gloria venidera que nos espera. Nuestras tristezas, nuestras necesidades, nuestras adversidades, nuestras dolencias, Señor, las ponemos en tus manos. Si hubiere luchas, pruebas, adversidades en esta noche, peticiones, Señor, dolencias, Señor, las ponemos en tus manos. Creemos en ese Dios de la Biblia, creemos tu palabra, Señor, tal cual está escrita, Señor. No le quitamos ni le aumentamos, Señor. Queremos ser hombres, Señor, que aman tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de tener una Biblia, de tener tu palabra, Señor. Queremos tomarla, queremos atesorarla, queremos ponerla por obra, Señor. Gracias en esta noche, Señor. Gracias por estos minutos que nos das de estar en este lugar. Jamás van a ser tiempo perdido.
Jamás van a ser tiempo aburrido, jamás va a ser tiempo tedioso. Tú estás tratando con nosotros, tú estás preparándonos para algo especial, Señor. Gracias, Señor. Vamos a salir, ve con nosotros, guárdanos, ayúdanos, auxílianos, líbranos de todo mal, líbranos de todo pecado, líbranos de toda tentación, de todo accidente, para que no nos dañe. Dios, te pido por los hermanos que no pudieron venir por una razón justa, ayúdalos, auxílialos, sánalos, Señor, por favor. Todos los hermanos que teniendo el tiempo no vienen, tócalos, inquiétalos, atráelos con cuerdas de amor. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.